Continuamos con el módulo de operaciones básicas en el torno. Si quieres seguir aprendiendo de este bello oficio, te invito a que te quedes a ver todos y cada una de las videoclases que estamos grabando. Así también te invito a ver las clases que son prácticas. Como todos sabemos, la serie de nuestros videos se ha venido grabando de una manera secuencial, de tal forma de que todos ustedes puedan de una u otra manera aprender. Hemos venido viendo lo que es el torno, los tipos de torno, las partes principales, las lubricaciones, los regímenes de corte, cada una de las operaciones que se pueden realizar en este maquinado. Hoy vamos a hablar de los tambores graduados en el torno, que es muy importante al momento de realizar la operación de mecanizado. Cuánto avanza la cuchilla, cuánto avanza la herramienta de corte al momento de estar haciendo este mecanizado. Para ello, la máquina está provista en los ejes principales que vamos a estar mecanizando de algunas escalas y algunas graduaciones que es muy importante en el curso de metrología. Nosotros vamos a explicar que es un tambor graduado, que es una escala, que es una graduación, que es en este caso un nonio, que es muy importante. Pero bien, vamos al tema del día de hoy acá. Para el uso de los limbos o los tambores graduados es muy importante que el operario maneje todo esto. Para acelerar el corte, la profundidad deseada de los tornos llevan un dispositivo especial llamado limbo. Este se encuentra en el manubrio o manivela de los husillos de avance transversal o del carro superior o bien del carro longitudinal en el caso del torno. Esto consiste en un casquillo o anillo por cuya circunferencia se han graduado divisiones o lo que nosotros llamamos escala, que es muy importante que lo manejemos. El número de divisiones o el limbo y el paso del husillo pueden ser diferentes, por consiguiente serán diferentes los desplazamientos que la cuchilla se dé al giro al momento de estar haciendo el mecanizado. Entonces la cuchilla avanzará de acuerdo a la cantidad de vueltas que yo le dé a la manivela, pero siempre el parámetro de referencia van a ser las escalas, van a ser los pasos de los tornillos y la relación que existe en esta transmisión del movimiento circular que nosotros le damos a la manivela con el movimiento lineal que se va a ver evidenciado en la herramienta. Ejemplo que tenemos acá, un limbo está dividido en 100 partes iguales y el paso del husillo del torno es de 5 milímetros. Al dar una vuelta entera, el manubrio del husillo de la cuchilla se desplazará 5 milímetros. Si se da al manubrio una división, el desplazamiento de la cuchilla serán de 0.05 centésimas del milímetro. Este es uno de los ejemplos más utilizados en las graduaciones de las máquinas industriales. No solo hablamos del torno, también de las máquinas rectificadoras, de las máquinas fresadoras, de todo lo que es CNC. Todas esas máquinas hoy en día traen graduaciones y la escala de 5 centésimas es una de las más utilizadas, de las más vistas con frecuencia en maquinado industrial. Hay que tener en cuenta el juego entre el husillo y la tuerca, por lo tanto hay que girar siempre a la derecha del manubrio del husillo. Si por cualquier causa se pasa de la división asignada, no se debe girar hacia atrás las divisiones. Hay que girar hacia atrás y darle una vuelta casi entera y a continuación procedemos hacia adelante para lograr la división deseada. A esto se le llama o se le conoce como borrar el juego que existe en las partes que se encuentran en interacción en el momento del mecanizado. O sea, el juego que existe entre el tornillo y la tuerca y también las vibraciones que están en las guías. Es muy importante eliminar esos juegos. Yo en lo personal pienso que es muy importante que un tornero maneje cada una de las escalas, cada una de las graduaciones de su torno o con el torno que éste está trabajando. Es importante que el tornero maneje cada una de las simbologías, de las graduaciones, para así de esa manera realizar un trabajo. Para mí es importante que lo maneje porque de esta manera él podrá dar un buen ajuste, un buen mecanizado, un trabajo de calidad en lo que se pretende al momento de estar realizando operaciones de maquinado en el torno, para poder dar un servicio ya para nuestros clientes que sea de calidad, un buen acabado superficial y lógicamente que cuando hablamos de tambores graduados que las medidas vayan dentro de los ajustes de tolerancia. Para continuar con los estudios de los tambores graduados o diales de los tornos, veremos este ejemplo en donde tenemos una pieza de revolución de 100 milímetros de largo por un diámetro de 50. Este es un ejemplo basado en las posibles variantes que nosotros posiblemente encontremos en
en la industria, en los tornos de las diferentes marcas, en las diferentes escalas y graduaciones. Para este ejemplo vamos a hacer la operación de cilindrado. El ejemplo que tenemos, nosotros vamos a mecanizar la pieza hasta dejarla de un diámetro de 46 milímetros con una longitud de 25 milímetros. En otras palabras, nosotros al mecanizar deberemos obtener una pieza con estas características, así como podemos ver en la presentación. En la gráfica, diámetro de 46, una longitud de 25, prácticamente dos escalones, lo cual significa que nosotros vamos a mecanizar del diámetro o del radio. Entonces, antes de comenzar a hablar de esto, yo quiero que estemos claros de que es importante de que el tornero, la persona conozca, entienda de que las piezas que con gran frecuencia se trabajan en el torno son piezas de revolución. Son piezas naturalmente de revolución. La mayoría. No estoy diciendo que no se pueden trabajar piezas irregulares o excéntricas. Entonces, basados en esto, nosotros en este ejemplo vamos a trabajar una pieza de revolución. Es importante que el tornero entienda las características, los elementos de la circunferencia. En este caso vamos a hablar de la geometría de un círculo, entendiendo lo que es el diámetro y el radio. Entendemos diámetro como aquel segmento que atraviesa el centro de una circunferencia tocando sus puntos o sus lados opuestos, y el radio es la mitad de este. O sea, es el segmento que va a estar ubicado desde el centro de la circunferencia a uno de sus puntos, que en este caso, como es una circunferencia, este es equidistante en todos los 360 grados de las circunferencias. Entonces, nosotros debemos estar claros de esto porque después de esto vamos a ver que el mecanizado se puede hacer de dos maneras. En algunos tornos, algunas marcas vienen fabricados con estas características, los tambores graduados y los diales de los tornos. Por eso es que hablamos de la importancia de manejar bien qué es el diámetro y qué es el radio al momento, porque nosotros vamos a estar trabajando piezas de revolución. Entonces, el corte al radio, nosotros vamos a entender de que en este ejemplo de la operación de cilindrado, vamos a cortar 4 milímetros al diámetro, o sea, vamos a cortar 2 milímetros al radio por una longitud en el otro eje de simetría de 25 milímetros. Entendiendo como una pieza de revolución que tiene un eje de simetría que debe de coincidir con el eje de simetría del torno. Esas son las piezas de revolución. Por eso vamos a entender que al momento de realizar este mecanizado, la cuchilla o el corte, el mecanizado que nosotros vamos a hacer, pues es de esta manera: 2 milímetros en uno de los radios y 2 milímetros en el otro extremo. De esa manera, 2 más 2 nos va a dar a 4. Entonces, pero nosotros debemos estar claros que a la cuchilla nosotros le vamos a dar, en el caso, nosotros tenemos que entender y estar claro cuánto es lo que voy a girar al tambor graduado para que linealmente la cuchilla me avance y corte las distancias que yo necesito. Pues es por eso lo importante de saber las distancias que avanzan la cuchilla al momento de estar moviendo los tambores graduados, los ejes de simetría con los que nosotros vamos a estar jugando o estar trabajando o estar operando el torno en el maquinado. Entonces, en la operación que nosotros tenemos acá, vamos a dar una profundidad de 4 milímetros. O sea, en el tambor graduado nosotros vamos a girar indicando o entendiendo la indicación de mi tambor graduado 4 milímetros. Pero en la realidad, la pieza, la herramienta, va a avanzar 2 milímetros acá donde estamos indicando. Entonces, en el tambor graduado nosotros veremos que avanzamos 4, pero en ese movimiento circular, pero en la realidad la cuchilla linealmente se va a desplazar 2, de tal manera que corta 2 milímetros en un extremo y 2 milímetros en el otro extremo. Aquí lo que nosotros vemos también es una transformación del movimiento, porque al tambor graduado el operario le va a dar un movimiento circular, giratorio, pero la cuchilla se va a desplazar de manera lineal. De esa manera nosotros vamos a obtener un mecanizado de tal manera de que al diámetro le vamos a quitar los 4 milímetros, 50 menos 4, tendremos como resultado los 4 milímetros que vamos a quitarle a todo el diámetro. Pero vuelvo a recalcar la importancia de manejar en este caso de lo que es diámetro y lo que es radio, porque en este caso nosotros vamos a dar vuelta
los 4 milímetros al tambor, pero en la realidad la cuchilla va a avanzar 2 milímetros. Continuamos con el siguiente ejemplo, siempre basados en la misma operación de mecanizado. Lo único que vamos a cambiar son las características dimensionales de la pieza. Ahora tendremos una pieza de 150 milímetros y un diámetro de 60, la cual tendríamos que rebajar una distancia de 30 milímetros, pero vamos a dejarla con un diámetro de 54. Por lo tanto, tendremos de igual manera una pieza escalonada, con la diferencia de que ahora pues vamos a rebajarle más distancia. En este caso debemos estar claro que la distancia que vamos a recorrer son 30 milímetros y la vamos a bajar de 60 milímetros, la bajaremos a 54 milímetros de diámetro. Por lo tanto, tendremos que mecanizar al diámetro 6 milímetros, o sea, al radio 3 milímetros. Las mismas características de mecanizado, lo único que el método de la profundidad de corte será con otro método, o por lo menos si lo entendemos como otro método, sino que las máquinas vienen fabricadas de esa manera en la industria. Algunas, no todas, ¿verdad? Porque la mayoría vienen con el método de diámetro, no al radio. Esto significa entonces de que la pieza, para obtener este escalonado, vamos a nosotros a cortarle 3 milímetros a cada lado si fuese al radio, y cuando hablamos de diámetros debemos entender de que son 6 milímetros. Para que este corte se dé, nosotros debemos entender que acá en el tambor graduado vamos a avanzar 3 milímetros y en la cuchilla también avanzará 3 milímetros. No sé si ahora me entienden cómo es esta situación. Debemos estar claro. En el caso anterior, nosotros en el tambor graduado dábamos 4 milímetros, pero la cuchilla avanzaba 2. En este caso, en este torno, si se dese el caso, nosotros avanzamos 3 milímetros y corta 3 milímetros. Por eso debemos de tener mucho cuidado para no pasarnos en algunos mecanizados, en algunos cortes, dependiendo de la característica del torno. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la característica de nuestro torno, si él corta el diámetro o corta al radio. Esa es la idea de la explicación. Espero pues dejarlo un poco claro. El objetivo de la clase era explicar de que a veces en algunos tornos, en algunos modelos, vienen provisto de esta manera. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque de esa manera nosotros podemos desbastar más o desbastar menos y gastar un material que sea caro, un material que hay que pagar, hay que comprar. Y lógicamente que cuando iniciamos como operarios, pues los jefes no les va a hacer nada gracia de que tú desbastes un material de bronce, que es caro, o un material de acero inoxidable, que es más caro, un hierro colado, que son materiales ahí complicados de conseguir. Entonces, debemos estar claros cuando los tornos cortan al diámetro y cortan al radio. Ese era el propósito de la clase. Espero no haberlo dejado más enredado y que se aclaren de esta situación. Les agradezco a todos aquellos que están viendo las videoclases y que siguen compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas. El propósito, de hecho, es llegar a más personas, ayudar a más principiantes en la industria. Les agradezco mucho a todos los que vieron este video hasta el final. Espero su like, espero su comentario. Por favor, estaré interactuando con todos ustedes y seguiré subiendo videoclases. Trataré de estar liberando más las clases, dejándolas todas de manera gratuita para que todo el mundo se aproveche de este contenido, de esta información. Muchísimas